Jenny, muy buenas tardes para ti. Muchas gracias por esa presentación. Quiero extender este saludo al doctor Mauricio López y a todo el equipo de Pacto Global Colombia que han estado involucrados con este evento y que lo han sacado de una manera muy exitosa. Para mí es un honor poder estar en este espacio y poderlo compartir con personas que no solo tienen gran experiencia, sino que tienen grandes conocimientos frente a todos estos temas de sostenibilidad. Eh, es claro que estos temas, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible y todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, pues es un tema que que nos acoge a todos. Y quiero arrancar esta conferencia inicialmente con una corta contextualización, y todos sabemos que en un país como el nuestro, como Colombia, hoy tenemos una conformación empresarial, un mix empresarial, donde más del 90% de las organizaciones son pymes. Y solo entre un 5 y un 6% son grandes empresas. Y hemos visto en el desarrollo del Congreso que todas estas empresas, todas estas grandes empresas han estado contándonos sus casos de éxito, nos han contado cómo están trabajando en pro del desarrollo sostenible, cómo han ido implementando muchas acciones en pro de ese mejoramiento. Pero quiero mandar un mensaje, y creo que esta corta intervención va también dirigida a todas aquellas empresas que hacen parte de esas grandes empresas a través de su cadena de suministro. El doctor Dante lo dijo ahora, creo que hoy yo estoy haciendo una extensión a la conferencia que él dio, y es claro que las empresas tienen un papel preponderante y un papel muy importante actualmente en el desarrollo de las sociedades. Y recordemos que ese desarrollo de las sociedades y ese impacto en los derechos humanos desde la empresa se da desde 3 puntos estratégicos: desde sus actividades de relacionamiento, desde sus actividades de operación y desde lo que hacen desde la industria. Y tenemos que reconocer que ese impacto es tanto positivo como negativo. Y es un impacto que hoy por hoy las empresas han empezado, las grandes empresas han empezado a manejar y han empezado a reconocer y han empezado a desarrollar acciones con el fin de mejorar esos impactos, sobre todo aquellos que están reconocidos como negativos. Es muy importante recordar que aquellos impactos que tienen que ver con el relacionamiento han hecho que las empresas a través de los años empiecen a adoptar sistemas de gestión y empiezan a desarrollar políticas, empiezan a estructurar programas y empiezan a estructurar manuales y otro tipo de iniciativas con el fin único de mejorar internamente sus procesos. Es decir, están implementando una serie de iniciativas, por ejemplo, a través de las normas ISO que arrancaron en Colombia más o menos desde los 90, y las otras diferentes normas, buscando precisamente mejorar esos procesos en pro de la competitividad y en pro del desarrollo y la gestión organizacional. Entonces, el relacionamiento hoy por hoy le ha permitido a las empresas no solo generar mejores actividades, sino hacer un reconocimiento de todos aquellos que están involucrados indirecta o indirectamente en su gestión a través de los grupos de interés. Desde la operación, ese impacto se puede generar o se genera inclusive desde el mismo momento en que la organización es concebida. Cuando una gran empresa, por poner un ejemplo, está montando una planta, está montando un proyecto, está generando, desde su misma llegada, está generando impactos positivos y negativos. El mejoramiento de las infraestructuras, el mejoramiento de sus procesos y todo el desarrollo, por ejemplo, de una cadena logística necesaria para su operación, hace que la empresa genere esos impactos. Y es muy importante reconocer hoy por hoy hasta dónde llegan esos impactos. Es decir, si las empresas empiezan a tener un reconocimiento
detallado de su cadena de suministro, sobre todo de sus grupos de interés, y gestionarlos de manera adecuada, vamos a permitir tener operaciones más limpias, vamos a poder tener operaciones más transparentes y que realmente generen valor y generen crecimiento a toda su cadena de abastecimiento. Y un aspecto que es muy importante también es cómo se comporta la industria a la cual pertenece esa empresa. Esto es un ejercicio, yo lo llamo como el ejemplo del papá y la mamá. ¿Y qué hace el papá y la mamá? ¿Qué hacen los hijos? Entonces, también las directrices que la empresa, que la industria genera para las empresas que pertenecen a un clúster, por ejemplo, o a un sector específico, hacen que todas las empresas asociadas a él se comporten de la misma manera. Es muy importante que las empresas que son líderes de sectores generen un comportamiento ético, porque es que ese comportamiento ético se vuelve el referente para todos aquellos que indirecta o indirectamente están vinculados con ese sector, con esa industria. Y esa tipología empresarial hace que la organización piense y deba analizar cómo ese papel como actor activo de la sociedad también genera copias del comportamiento en lo que son las otras empresas del sector. Aquí nos planteamos una pregunta muy importante y es, entonces, ¿qué deben hacer las grandes empresas? ¿Hacia dónde deben dirigir? ¿Hacia dónde deben dirigirse? El doctor Dante nos contaba ahora sobre lo que ha significado para muchos sectores los principios rectores de Naciones Unidas y cómo esos principios empiezan a dar unas luces y empiezan a dar directrices de ese comportamiento. Ahora, desde Pacto Global estamos empezando a trabajar en esas iniciativas. Entonces estamos invitando a las grandes empresas a que a través de los equipos de consultoría que se han estructurado en Pacto Global empecemos a trabajar elementos tan importantes como son la cadena de suministro. Hoy tenemos muchos referentes, ¿sí? Y esos referentes pues en pro de los objetivos de desarrollo sostenible, pero es muy importante que las empresas adopten desde el más complejo o hasta el más simple. Y podemos pensar que Pacto Global seguirá siendo un referente de ese compromiso, de ese comportamiento que deben tener las empresas desde sus aspectos de derechos humanos, desde lo que significa el comportamiento medioambiental, cómo nos estamos comportando en temas de anticorrupción, transparencia, todo tiene que ver con el tema ético y qué pasa con el tema laboral. Y en pro siempre de contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy los objetivos de desarrollo sostenible no son solo una iniciativa, no son solo una visión de futuro. Usted lo hemos visto durante todos estos 2 días y hoy por hoy son una realidad. Y hoy las empresas están llamadas a trabajar en esos objetivos de desarrollo sostenible y efectivamente ya lo están haciendo. Pero no queremos que ese trabajo se enmarque solo en la gran empresa. Es necesario que las empresas empiecen a hacer una transferencia de conocimiento y empiecen a extender todos estos conocimientos a toda su cadena de suministro, a todos sus proveedores, a través de un modelo de gestión. Es muy importante que una empresa que hace parte de una cadena, de un sector, se evalúe y diga, venga, ¿cómo puedo empezar a desarrollar y cómo puedo implementar un proceso que vaya en pro del mejoramiento de mi comportamiento frente a posibles violaciones que tengan derechos humanos? Entonces, lo primero que debe hacer la organización, esa pyme sobre la cual me estoy refiriendo, es reconocer el contexto en el cual se está desarrollando, reconocer el contexto en el cual está la empresa, cómo está su sector. Y reconociendo ese contexto, debe contrastarse contra ese sector y debe identificar cuál es su nivel de madurez al respecto, cómo está. Nos hemos encontrado, y a través de todos estos años de consultoría, nos hemos encontrado con casos de empresas que saben que no tienen ningún tipo de violación o no incumplen o no están generando ningún tipo de riesgo en temas de derechos humanos, pero cuando vamos a ver internamente, sus procesos no hablan de lo mismo. Como lo dije al principio, es el trabajo que desde las grandes empresas se haga con las pymes.
Y retomando precisamente desde ese proceso que deben empezar a instalar las pymes, estructurando y reconociendo cuál es su nivel de madurez frente a los temas de derechos humanos y de debida diligencia, y que realmente lo tienen que montar y lo tienen que estructurar bajo un sistema de mejora continua. Como todos los sistemas de gestión, como todas las ISO, pues obedecemos al famoso ciclo PHBA, pero esto nos permite que la empresa empiece a generar una cultura alrededor de los derechos humanos, una cultura alrededor de los temas de calidad. Y para darle punto siguiente, quiero ratificar la importancia que tiene, la relevancia que tiene que las empresas, sobre todo las grandes empresas, reconozcan también esos riesgos e impactos a los que también están expuestos a través de su cadena de suministro. Y ahorita lo vamos a ver en un par de diapositivas, porque las cadenas de suministro y los proveedores son extensiones de las empresas. Entonces ahí se generan responsabilidades compartidas y responsabilidades solidarias que, como lo dijo la doctora María Victoria, muchas veces las pymes no tienen esa capacidad de gestionarlas, ¿sí? Y al no tener esa capacidad de gestionarlas, empiezan a generarse acciones de corresponsabilidad de las grandes empresas. Recordemos también que el proceso de integridad empresarial arranca desde el reconocimiento, la validación y la ratificación de un sistema de principios y valores. Como principios y valores nos van a determinar cuál es ese comportamiento que las empresas deben tener y cómo ese comportamiento también se va multiplicando a través de los diferentes grupos de interés, cómo la empresa lo difunde y cómo la empresa lo da a conocer a todas las partes interesadas, directas o indirectas. Pero cuando tenemos empresas, cadenas, proveedores alineados con principios y valores que realmente se cumplan, ¿sí? Que realmente estén incluidos en el ADN empresarial, pues vamos a lograr comportamientos más éticos, vamos a lograr comportamientos transparentes y vamos a ver cómo todos esos índices de corrupción y esos índices de malas prácticas empiezan a bajar. Es ahí donde hacemos un llamado a que las empresas empiecen a trabajar todos estos temas de derechos humanos en sus cadenas de suministro. Sus cadenas de suministro, como lo dije ahora, como lo dijo la doctora María Victoria, y como lo han dicho muchos conferencistas en el transcurso de este congreso, son actores estratégicos importantes. Como arranca esta conferencia, recuerden que esos contratistas, esos proveedores, esa cadena de suministro, son el 94%, son casi 90% de las empresas en Colombia, y son empresas que generan más del 60% del empleo. Y quiero hacerles una invitación. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado hoy con esas empresas después de la pandemia? ¿Cuántas tuvieron que cerrar? ¿Cuántas aguantaron? Y cómo eso ha afectado los indicadores sociales de las empresas. Esta mañana, escuchando al doctor Gustavo Yepes, él nos decía algo muy importante, y es que después de estas crisis que hemos vivido, después de la pandemia, después del difícil escenario social que tuvimos en Colombia en el último semestre, poder hacer una perspectiva y poder predecir el futuro, pues cada vez va a ser más complicado. Pero cuando nosotros podemos tener todos esos factores cubiertos hacia atrás, pues vamos a hacer que ese riesgo se minimice cada vez más. Ahora, escuchando también esta semana una conferencia de Julia del Valle, de OCDE, ella recalcaba la importancia de la debida diligencia en la cadena de suministro, ¿cierto? Y el riesgo referente a la cadena de suministro y a la subcontratación para las grandes empresas, es decir, en la medida que las grandes empresas extienden esos procesos de subcontratación, de tercerización, aumentan los riesgos para la empresa. El primer riesgo que aumenta es la transparencia. El segundo, los riesgos referentes a abusos humanos se ven incrementados en la medida que se extienden esas cadenas de abastecimiento y por ende todos los riesgos asociados con los impactos medioambientales.
Es ahí donde la debida diligencia empieza a jugar un papel muy importante. Recordemos que la debida diligencia es una intervención que la empresa hace a sus procesos, es una intervención proactiva. Tenemos que dejar de tener empresas reactivas. Recordemos que ser reactivos en términos de plata a las empresas les cuesta. Eso vale plata, eso pega en el PIG. Si tenemos procesos de debida diligencia instaurados, bien montados, aprovechando la guía que nos contaba la doctora María Victoria, que va a salir ahora en enero, pues vamos a poder reducir esos riesgos, vamos a poder controlarlos y vamos a poder presupuestarlos de una mejor manera. Ser apagaincendios nos cuesta, eso cuesta dinero. Entonces, tenemos que dejar de lado la negligencia, la impericia y la imprudencia y la inobservancia, que son esos elementos que desde la debida diligencia nos invitan a que controlemos dentro de las empresas. Recordemos que también desde un aspecto jurídico, el no conocimiento de los hechos, pues no justifica que se violen las leyes, o no justifica, el desconocimiento no justifica la violación de las normas. Por eso la empresa, entre más haga un análisis de esos riesgos, más reconozca esos riesgos, pues va a poder evitar todo lo que ustedes ven en esta diapositiva. ¿Cuál es el papel y la responsabilidad de las grandes empresas? Vuelvo al discurso de la doctora María Victoria. Primero, trabajar bajo un enfoque colaborativo industrial. Recordemos que en las primeras diapositivas yo les mostré que las empresas generan impacto desde la industria, ¿sí? Y son las industrias, los líderes de las industrias, quienes deben empezar a dictar, a dar línea, a dar batuta frente a cuál debe ser ese comportamiento ético. El segundo es trabajar en el intercambio de prácticas positivas sectoriales. Ese trabajo en esas prácticas positivas sectoriales nos lleva a que debemos coger los mejores ejemplos, coger lo bueno, poner lo bueno. Y en Colombia tenemos casos muy, muy, muy positivos en el sector de hidrocarburos, en el sector eléctrico, en todos estos sectores que han sido priorizados por el gobierno nacional, que son los que han hecho la escuela, son los que nos han enseñado, son los que tienen un interés desde el punto de vista transnacionales. Hoy hablamos de empresas multilatinas, de empresas transnacionales, por ende las cadenas de abastecimiento también son transnacionales. Y muchas empresas hoy quieren participar en indicadores internacionales como el Dow Jones, y si no tenemos ese comportamiento, pues no podemos tener ese tipo de aspiraciones. Y un tercer elemento es adaptando sus sistemas de costos para favorecer más a los actores de la cadena de suministro. Y ese favorecer a los actores de la cadena de suministro está en la línea de favorecer a las pymes que hacen parte de esa cadena de suministro. Importante que hagamos una muy adecuada gestión de los grupos de interés, reconocer quiénes son esos grupos de interés, poder plantear estrategias de relacionamiento. Recordemos que parte importante de tener éxito en este tipo de procesos es el diálogo, gestionar la comunicación y evaluar la gestión de ese relacionamiento. En 4 pasos muy importantes. Esa interacción de los grupos de interés nos debe llevar desde la comunicación, no solo desde contarle a ese actor, a esa parte interesada qué es lo que estamos haciendo, llevarlo hasta la participación, el empoderamiento, y que inclusive pueda llegar a tomar parte en los procesos de decisión que se lleven a cabo en cualquier acción o en cualquier ámbito que a ellos los afecte. Ahí es donde vamos a ver cómo esa relación costo-beneficio entre la empresa y los grupos de interés se empieza a potencializar, y podemos empezar a hacer ejercicios de construcción de valor compartido, valor conjunto, de esas famosas relaciones que desde que nosotros arrancamos con los temas de responsabilidad social acá en 2006, siempre se habla de relaciones gana-gana. Desde la empresa, desde la sociedad, desde todos los elementos que hacen parte de la triple cuenta de resultados. Desde Pacto Global, a través del doctor Mauricio y un equipo que conformamos de consultores, queremos hacerles extensiva esta invitación para que sigan trabajando de la mano de nosotros, para que
aprovechen ese conocimiento que tienen ustedes y que nosotros hemos desarrollado como equipo de trabajo para que fortalezcamos esos desempeños organizacionales de las organizaciones en temas de derechos humanos. Y también que sea el momento de cambiar, de hablar de esa perspectiva, hablar de ese futuro y que nosotros como sociedad pensemos en un futuro mejor, no solo para las empresas, sino también para todos los actores de la sociedad. Les agradezco nuevamente el espacio y quedo muy a la disposición de cualquier información, ampliar cualquier información que tenemos acá. Muchas gracias a todos.